En este drama que a veces es el Perú, también se dan unos vuelcos inesperados, incluso extraordinarios. El sábado el primer ministro Salvador del Solar encabezó pues una negociación con los comuneros de Fuerabamba, con el dirigente Gregorio Rojas. Más específicamente salió una firma, ¿no?, de un acuerdo donde había pues una serie de compromisos. Irrumpió este señor Jorge Paredes Terry como asesor supuesto de la comunidad de Fuerabamba, recordemos, no solamente vinculado al Movadef, a las huestes, por decirlo así, de Antauro Humala, sino también incluso en su momento él fue denunciado por extorsión por un expresidente del Congreso como Daniel Abugataz, con quien trabajó. Así que bueno, este señor Paredes es todo un personaje que uno consideraría quemado, por decirlo así, de alguna manera para irrumpir en una negociación como esta, pero afortunadamente todo indica que esto va encaminado, porque ahora mismo el señor Rojas ha anunciado que ya se inició el desbloqueo en la zona puntual, es decir, la comunidad ha aceptado los términos de esta negociación, todo así lo parece indicar. Y bueno, como se sabía, pues el ministro del Solar el jueves estaría en el lugar. Hace algunos días tuvimos un contacto muy interesante con la ministra que ha retornado al MIS, Paola Bustamante, desde el lugar, que nos permitió abrir un poquito nuestros horizontes con respecto a lo que está ocurriendo. Y ahora le agradecemos su presencia ahora mismo en el estudio para efectivamente poder todavía entender con más precisión la complejidad de esta situación. Ministra, gracias por estar con nosotros. Un gusto verla otra vez. Un gusto también, gracias por la invitación y estar aquí sobre todo para compartir con ustedes un poco este proceso que no ha sido sencillo, como lo ha señalado el Premier, pero que es un diálogo inicial. Hemos sentado las bases de un diálogo. El día sábado, efectivamente, como tú bien lo has descrito, se llegó a algunos primeros acuerdos. Y creo que es importante reafirmar el compromiso del gobierno y además el compromiso de las comunidades, en este caso la de Yavi-Yavi, representada por su presidente, Gregorio Rojas, pero además de los líderes de las diferentes comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Por lo tanto, la voluntad de diálogo se plasmó en un acuerdo firmado con Gregorio Rojas para deponer las medidas de fuerza. ¿Y qué implica deponer las medidas de fuerza? Que Yavi-Yavi desbloquee el paso, ¿sí?, y que el Estado, el gobierno, deponía su estado de emergencia. También llegaron los representantes de diferentes comunidades de Chalhuahuacho, y es lo que tú acabas de mencionar. Manantiales, que está en Chalhuahuacho, que es la entrada, ¿sí?, a la zona minera, digamos al campamento, ¿sí?, a la unidad minera como se le llama técnicamente, también ha estado bloqueada. Acabamos de tomar conocimiento que el señor Gregorio Rojas ha señalado que se ha iniciado el desbloqueo parcial de manantiales. En teoría, en las próximas horas esperamos que se culmine ese proceso. Lo que nos pedían los presidentes y representantes de las comunidades de Chalhuahuacho era diálogo y cumplimiento de los acuerdos del Plan de Cotabambas, firmado en el 2016. Exactamente en el 2016, y un poco el acuerdo fue ese. Ustedes el lunes liberan la vía, nosotros liberamos o, digamos, retiramos ya la declaratoria de emergencia, y el Premier con los 3 ministros de Transporte, Salud y quien les habla, vamos a dialogar y a iniciar un proceso de acuerdos ya allá mismo en Chalhuahuacho con todos los distritos, con todas las comunidades. Eso es importante. No es restrictivo, hay una mirada o de repente mala información que lamentablemente se da siempre. Y es que pareciera que llegamos a un acuerdo solo de hablar del desarrollo del distrito de Chalhuahuacho, y no, es de todos los distritos de la provincia de Cotabamba. Voy a pedirle un minuto para que precisamente podamos comunicarnos con el señor Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, con quien estamos enlazados, y a quien le pediría, señor Rojas, gracias por atendernos, le pediría que nos explique efectivamente cómo se está llevando a cabo el desbloqueo. La ministra nos acaba de hablar de la comunidad de Manantiales, por ejemplo, que está en la entrada de la minera, pero por supuesto la atención también había estado centrada en el Fundo Yavi-Yavi, en los famosos 12 o 15 kilómetros que estaban bloqueados. Cuéntenos, por favor, cómo se opera el desbloqueo de las vías y de los puntos en estos momentos. Buenas noches. Bien, gracias, señor periodista. A saludar a todo el país de nuestro Perú
Y en el segundo, también quiero mencionar que hoy día había una asamblea de los 52 comuneros de la provincia de Cochabamba, en el distrito de Chalhuahuacho, y inclusive también mi persona también estaba ahí participando en esta asamblea, que se tomó un acuerdo muy importante, que en la ciudad de Lima hemos quedado con el señor Premier para levantar la medida de lucha que estábamos realizando en el distrito de Chalhuahuacho, en el barrio Manantiales, es la entrada al proyecto minero Las Bambas. Y hoy día se dio ese paso, y hoy día se levantó, y hoy día creo que se dio un paso más para que llegue el señor Premier al distrito de Chalhuahuacho el día jueves. Ya estaría listo y estaríamos esperando en el distrito de Chalhuahuacho el día jueves. Tanto la provincia de Cochabamba, no solo para Chalhuahuacho, todas las provincias, los 6 distritos, tienen que ir a Apurímac, tienen que estar presente en el distrito de Chalhuahuacho el día jueves, señor Vista. Siempre hay una limitación en la comunicación, pero brevemente quería preguntarle, señor Rojas, ¿en qué queda el papel del señor Jorge Paredes Terry? ¿Él era asesor de la comunidad? ¿No lo era? ¿Se tomó una atribución que no le correspondía? El señor Jorge Terry es como un colaborador o como un apoyador hacia la comunidad de Fuerabamba. Solamente nos han apoyado, y para encontrar diálogos, para encontrar diálogos, me están apoyando a mí, a mi persona, a la comunidad de Fuerabamba, pero el doctor o señor asesor, creo, el señor Jorge, no estaba presentado a la comunidad de Fuerabamba, pero sí vamos a presentar a la comunidad de Fuerabamba. Muy bien, gracias señor Gregorio Rojas por atendernos esta noche. Ministra, entonces ha confirmado, ¿no?, el tema de Manantiales, ¿no?, el tema de Yavi Yavi. Estamos hablando en realidad de 2 puntos de desbloqueo. Así es, Manantiales queda en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Yavi Yavi es un fondo privado, ¿sí?, que, por el cual pasa también la vía y queda en Cusco. Por lo tanto, lo que nos ha señalado el presidente de la comunidad de Yavi Yavi en la mañana, en una entrevista en otro medio, es que hoy día hablaba con las comunidades de Chalhuahuacho y mañana va a estar en Yavi Yavi, también compartiendo los acuerdos adoptados, y esperamos que efectivamente se concrete la apertura de la vía. Ahora, los propietarios de Yavi Yavi son los de Fuerabamba, hay que siempre recordarlo. Hay 120 kilómetros, creo, de distancia, pero los propietarios, porque parte de la negociación con la empresa fue precisamente la entrega de Yavi Yavi, y luego ya sabemos cuál es el lío con el tema de la carretera. Yo lo que quería preguntar, usted nos ha descrito con claridad el tema del acuerdo del Estado, lo que el Estado se está comprometiendo, ¿no?, para levantar esta medida de fuerza hacia adelante, y lo que vamos a ver en los próximos días. Pero el acuerdo firmado que se ha dado a conocer también incluye una situación entre la empresa y la comunidad de Fuerabamba, en este caso. Así es. Entonces se habla de un acuerdo económico por el tema Yavi Yavi, que no sabemos el monto específico, pero hay 2 puntos que a mí me interesaba que usted nos aclare, que es, se habla de revisar los acuerdos que se alcanzaron con Extrata en el año 2009, tanto en términos de acuerdos laborales, de empleo que se le iba a dar a los comuneros, como de otras mejoras. Como sabemos, con el transcurso de los años, la empresa Extrata vendió por una situación ajena, y parte de toda esa situación es lo que se discute. ¿El mineraducto está, o el mineraducto que nunca se construyó, precisamente por ese cambio de manos de dueños, está dentro de esas conversaciones? ¿La posibilidad de construir un mineraducto? Lo que ellos han planteado, en realidad, y forma parte del acuerdo, efectivamente es revisar esas condiciones del año 2009, que en realidad están todas las condiciones del anexo. Sin embargo, han sido muy concretos en plantear, y está en el acuerdo, que la minera se compromete además a generar las condiciones y dar trabajo a las personas de la comunidad. Yo creo que entramos en un proceso importante de diálogo y de negociación, donde lo que sí nos han pedido explícitamente, Enrique, y antes de entrar, y no quisiera entrar al análisis del anexo, ¿sí?, que forma parte del acuerdo, porque eso es algo que vamos a tratar después. Sin embargo, lo que sí nos ha pedido el presidente de la comunidad de Fuerabamba, el señor Gregorio Rojas, es que el Estado no esté ausente. Ha pedido que acompañemos todos los procesos de negociación entre la minera y la comunidad de Fuerabamba, del cual es presidente. ¿Por qué? Como ha pasado el día sábado. Se ha tenido un espacio privado de negociación donde ha estado el gobierno
ha estado la Conferencia Episcopal y ha estado la Defensoría del Pueblo. El compromiso que tenemos nosotros es continuar de esa manera, participando activamente en cada uno de los procesos de negociación que se lleven a partir de la fecha. No solamente con Fuerabamba, sino en todos los espacios que se tengan que dar. ¿Por qué? Porque efectivamente al Estado le corresponde estar presente para garantizar cierto nivel de equidad en el proceso de negociación. ¿Cuáles han sido las carencias que usted ha observado por parte del Estado, ya en el punto? Porque lo que sabemos, ¿no?, es que se les reubicó a los comuneros, se les dio el fondo, hemos visto unas casitas pues fantásticas, ¿no?, de la nueva Fuerabamba, pero claro, siempre la situación es más compleja, ¿no?, y hay un análisis más fino que ese. Usted insiste en remarcar que las demás comunidades también están incluidas. Entonces uno intuye que hay mucho descontento también en comunidades que por alguna razón no habían sido incluidas en su momento. ¿Dónde han estado las carencias del Estado? Bueno, las carencias yo identificaría es que existen compromisos que asume el Estado a través de los diferentes niveles de gobierno, sea el gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno local, y que no cumplimos oportunamente, ¿no? Uno de los temas centrales del Plan de Desarrollo de Cotabambas, que nos lo decían el día sábado, no es que nos pidan nada adicional al plan de desarrollo, es que cumplamos con el plan de desarrollo. Y uno de los temas que es importante señalar es que el plan de desarrollo dice que vamos a invertir 2.800 millones de soles. Estamos a puertas de llegar a los primeros 1.000 millones, ¿sí? Hemos ejecutado más o menos más de 900.000 millones, sin embargo, ¿no?, todavía no hay una obra culminada. Está todo en proceso. Con servicios básicos. Tiene que ver con hospitales, escuelas, proyectos de agua, saneamiento, tiene que ver con cobertura de servicios básicos. Por lo tanto, creo que en todo el corredor minero, como ya lo ha señalado el Premier además, tenemos que trabajar con un enfoque de desarrollo del corredor, que el corredor minero sea la oportunidad para mirar desarrollo. Efectivamente, no todas las comunidades están en el ámbito de influencia de la, digamos, de la minera, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que trabajar con todo el corredor. Entonces, tenemos plan de desarrollo de Cotabambas, mañana vamos a tener el espacio con Chumbivilcas y así vamos a ir trabajando, ¿para qué? Para reactivar, poner un impulso, poner acelerador a esos compromisos asumidos, de tal manera que las comunidades no sienten que hay un plan que se demora 3, 4, 5 años en implementar, sino que efectivamente se le está dando prioridad como se ha señalado verbalmente. ¿Son sobre todo ganaderas, alpaqueras estas comunidades? ¿Vemos una diversidad? Hay diversidad dependiendo de la zona, ¿no? Hay zonas alpaqueras, ¿no?, que necesitan inclusive todo lo que implica la mejora de el proceso de producción, la lana, la comercialización. Entonces, el tema de la cooperatividad me han hablado incluso, o sea que hay un abanico de demandas sumamente importantes que tenemos que atender como Estado, como gobierno, también trabajando con el gobierno regional y los gobiernos locales, provinciales y distritales. Por lo tanto, quizás, digamos que este plan de desarrollo de Cotabambas, ¿no?, tenemos no solamente que acelerarlo, sino ampliarlo en algunos aspectos que no se tuvo en cuenta al inicio, pero sí estamos apostando por un desarrollo de todo el corredor. ¿Qué tan susceptibles son las comunidades de ser influidas efectivamente por elementos o radicales o aprovechadores, como hemos visto en los últimos días? Paredes Terry es entre radical y aprovechador, según lo que hemos conocido de su hoja de vida política, entre comillas. Yo lo que diría... Los Chávez Sotelo, hemos visto cuál ha sido su estrategia también. ¿Qué tan susceptibles son de estas influencias? Yo lo que diría es que desde el gobierno y desde el Estado no debemos generar espacios para que pasen ese tipo de influencias, ¿no? Que si efectivamente tenemos un compromiso con plazos para ejecución de proyectos, de inversión y cierre de brecha de servicios, cumplamos con esos plazos. Porque en el momento que no cumplimos, se generan estos liderazgos de yo voy a lograr esto de una u otra manera y finalmente pareciese que lo logran, ¿no? Por lo tanto, comienzan a empoderarse. Yo creo que desde el Estado no debemos generar esos espacios para que efectivamente esas asesorías ganen. Yo creo que este mensaje de no negociamos si no liberan a los asesores ha sido muy claro, que más allá de que ellos lo hayan pedido, lo hayan señalado, ha calado la explicación real de la separación de poderes. Pero no ha sido sencillo, porque los asesores señalan mañana, tarde y noche que el Estado es uno solo y que por lo tanto el presidente sí podría tomar acción y no es así. Yo creo que ahí
no solamente corresponde al gobierno nacional, corresponde también a todos los medios de comunicación, sumarnos en este proceso de comunicación e información a las comunidades que están alejadas y haciendo un mea culpa, como lo ha dicho el Premier. Bueno, el Estado tiene que estar y tiene que llegar de diferentes formas y buscar llegar con información a las comunidades más alejadas a través de radios locales, hablando el quechua, y por eso el día sábado fue muy interesante cuando planteamos si querían que el diálogo sea en quechua. Teníamos una traductora del Ministerio de Cultura y existieron momentos en los que se habló en quechua. Que había que tener cierta cosa muy específica o cierto diálogo muy específico. Y que es importante, ¿por qué? Porque las comunidades cuando ven el video o escuchan las voces no quieren escuchar a un traductor, quieren escuchar a su líder hablando en quechua para que le entiendan. Nosotros somos los que estamos en falta por no aprender a hablar quechua, por no entender a ese líder. Por lo tanto, así tiene que pasar en adelante. Me hablaba de los medios de comunicación locales, de las radios. ¿Qué papel cumplen? ¿Cuál fue el énfasis que usted vio? ¿Usted vio, por ejemplo, también elementos radicales ahí o había buena intención? En realidad yo creo que los medios dan cobertura, ¿no es cierto? Que es lo importante, dar cobertura a todo aquel que quiera efectivamente comunicarse. Pero también efectivamente, ¿dónde viene para nosotros, ¿no?, la información importante que dan los medios de comunicación? Es sumar en este proceso de que efectivamente el Estado es uno, pero existen poderes con autonomías. Si los medios de comunicación nos ayudan a comunicar ello, estamos seguros que efectivamente poco a poco vamos a seguir calando en ese mensaje. Si se genera la duda de que es el Poder Ejecutivo el que puede hacer cambiar eso, entonces en realidad no estamos sumando. Yo haría ese llamado. Yo creo que la posibilidad de que todos podamos dar opinión en los medios de comunicación es importante, pero también es esta labor educativa, donde existen poderes del Estado con autonomía, y hacia eso tenemos que avanzar, tenemos que efectivamente seguir apostando por la autonomía y el fortalecimiento de las entidades, sobre todo independientes, constitucionalmente independientes, para que hagan su trabajo. Yo creo que por ahí va mi reflexión. Para terminar, ministro, usted ha reiterado, insisto, en el tema de la negociación o el diálogo con todas las comunidades, porque claro, cuando hablamos del corredor minero, que son 500 kilómetros. 354 kilómetros. Nada menos. Sí, así es. Poco exacto el periodista, 354 kilómetros, pero recorre 3 regiones. Así es, ¿no? así es. Entonces uno dice, bueno, estas explosiones pueden pasar en cualquier comunidad. Te bloquean el corredor y el resultado es el mismo que estamos viviendo ahora mismo. Así es. ¿No? Entonces, por lo ¿cómo tanto, se va a abordar, digamos, una extensión tan amplia? Por lo tanto, nuestra mirada de desarrollo tiene que ser a todo el corredor. Ahorita estamos focalizados en Cusco, estamos focalizados en Cotabambas, en Chumbivilcas, en Yavi-Yavi, pero en realidad la mirada es integral. Va a tener que Así como atendemos a Cotabambas, tenemos que atender a todas las provincias del corredor, porque de lo contrario van a decir, es un mal mensaje. Yo cierro la carretera, llamo tu atención y por lo tanto tú intervienes. No podemos volver a llegar a ese espacio. Ministra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá pueda conversarnos dentro de poco sobre ya los temas de su cartera, pero bueno, así es. Se irá saliendo. Ha sido un intenso segundo debut el de usted frente a la cartera. Gracias por estar con nosotros, Paula Bustamante. Vamos a una pausa, regresamos con Julio Schiappa Pietra. No se vayan.